Hola amigos, bienvenidos un jueves más a este espacio vuestro de Es la Hora. Para empezar, saludar a Manuel, que hoy está con nosotros otra vez. Manuel, gracias por estar aquí, ¿qué tal? Hola Soraya, pues mira, decirte que es un placer empezar este nuevo año estando a tu lado y compartiendo pues tu programa. Muchas gracias, además de verdad. Deciros que como nos habéis pedido hablar más de Los Ángeles y hemos pensado que era importante para adquirir una cierta credibilidad, aunque yo os dije en un principio que no era amiga de contar experiencias, se me han pedido y creo que sí que es importante, ¿no? Para conectar un poco y entendernos un poco más o explicaros cómo hemos podido llegar a este conocimiento y cómo fue nuestra iniciación. Pero quiero haceros un inciso porque considero que es importante, porque no quiero que penséis que lo que se nos da a nosotros, a Manuel o a mí en este caso, no se os puede dar a vosotros. Y hago mía la frase aquella que decía Jesús de lo que yo hago, vosotros lo podéis multiplicar, aumentar y mejorar. Y es verdad, solo hay que tener esa fe, ese saber que están ahí, ¿no? Ese saber, creer en ti y creer en el cielo y tener esa conexión, ¿no, Manuel? Pues sí, la verdad es que sí. Fíjate que vamos a hacer una trilogía. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Y en lo que a mí respecta, tengo que decirte que antes de ver tuve que sentir y creer. Tuve que comprender la importancia de la fe. Cuando hablamos de la fe, no estamos hablando de esos dogmas que existen establecidos por ciertos grupos o sectores. No, porque estos no admiten dudas. Y el hecho de no admitir dudas te opaca muchísimo de esas otras realidades que pueden existir y que están ahí y que son aquellas que nos pueden acercar a esa verdad que todos tanto anhelamos. Pues además de verdad es muy importante tener esa fe, y os vamos a contar antes de empezar con los ángeles, de hablar con los ángeles, cómo nosotros nos dimos cuenta de cómo juega un poquito el cielo, ¿verdad? Cómo es importante no perder esa fe. Y explica, Manuel, cómo te diste cuenta tú, a nuestros amigos, cómo fuiste consciente tanto que pedíamos, ¿no? Bueno, verás, Soraya, tengo que partir, ¿vale?, de la base de que la fe es algo intangible. La fe es una cosa que ni se puede ver ni se puede tocar, simplemente la puedes sentir desde tu corazón. Recuerdo en aquellos días en las que salía en busca o a la caza de esos objetos en el cielo. Todos hemos pasado alguna u otra vez por ahí. Cuando digo todos me refiero a aquellos interesados, a aquellos que se han visto iniciados, ¿no? Recuerdo que jamás se me dio nada, ni se me dio ni vi nada hasta que no comprendí que realmente mi presencia allí obedecía a otros asuntos muy distintos y muy diferentes. Fue ahí que cuando yo perdí todo interés y toda obsesión por esas cosas, cuando comprendí perfectamente que el pedir no es merecer, cuando escuché esa voz decir que cualquiera de sus presencias no obedecían a ningún interés por pequeño o grande que éste fuera, que me surgió la gran pregunta. Y esa pregunta era, ¿no será que de tanto buscar no has tenido tiempo de encontrar? Y es verdad, porque a veces buscamos cosas en los cielos o cosas que ya nosotros decimos, bueno, queremos tal, y no nos damos cuenta que se nos está dando, que la tenemos palpable, presente, pero no podemos aprender esa lección porque no lo observamos, buscamos más allá de donde realmente tenemos la respuesta. ¿Verdad, Manuel? Así es. Mira, lo que sí que es importante, ¿no?, que aprendamos es que estos seres de luz, estos ángeles, se valen de muchos medios para poder llegar a nosotros y comunicar con nosotros. Es muy importante que de vez en cuando pues hagamos un alto en el camino, que hagamos esa pequeña ausencia introspectiva en nuestro interior para poder escuchar aquella voz que muchas veces nos habla y que guarda un claro mensaje subliminal. Y ahora que dices esto, te voy a decir, ¿vale?, que en aquel periodo iniciático que yo tuve, yo aprendí claramente a través de la fe. Y es que de hecho la primera lección que me dieron fue precisamente esta, ¿no? Y te voy a contar, si te parece, te voy a contar, ¿vale? Es una experiencia muy bonita, ¿vale?
Verás, yo recuerdo que eso es un sueño, ¿vale? Es un sueño. Recuerdo que yo estaba en un lugar totalmente que desconocía, era precioso, tenía ciertos aspectos parecidos a lo que es la tierra, pero había una particularidad, y es que el cielo no era de color azul, el cielo tenía un color violeta, era un color violáceo. Bueno, yo recuerdo que tenía ahí una pequeñita casita y toda ella estaba cercada por una valla. El hecho de que en esos lugares pues se vean así las cosas no significa que no hay barreras, allí no existen fronteras, no existe nada. Eso es una cosa simbólica que se me dio a mí para trabajar, ¿no? Y por eso pues bueno, lo que se hizo fue un poquito darle ese sentido, esa interpretación a la valla. Bueno, la cuestión es que un día yo salí, marché pues a la montaña y ahí encontré que había un arbolito totalmente, te diría que prácticamente muerto. O sea, el pobre no tenía hojas, estaba todo raído, todo completamente, y yo lo que hice fue por ese acto de fe cogerlo y trasplantarlo, dentro de lo que era la zona que yo tenía cercada, ¿no? La gente que pasaba alrededor se reía, se mofaba, porque decía que qué hacía, que estaba loco, que ese árbol no podría recobrar esa vida, que eso era totalmente imposible. Pero claro, sucedió que ese amor que le daba continuamente, esa disposición a creer, a tener esa fe continua, hizo que en un corto tiempo ese árbol no solamente reviviera, sino que además empezó a crecer tanto y tanto que yo no era capaz de divisar la copa, es decir, esa copa de ese arbolito pues traspasaba incluso el cielo. Pero lo más curioso de todo esto es que además de su propia raíz empezó a brotar muchísima agua, como si fuera un manantial, ¿no? La gente sorprendida al pasar me preguntaba que qué había hecho para que eso fuera así, ¿no? Y mi respuesta fue siempre la misma, ¿no? Simplemente ha sido esa predisposición que yo tenía a la fe, porque la fe es capaz de hacer cosas que nosotros no somos conscientes de que están ahí. Además, de verdad, y ahora que dices eso, yo os quiero contar que me pasó algo a raíz de que me contaste aquella historia, aquel sueño que tuviste, aquella vivencia. Al día siguiente, a los 2 días, donde yo vivía, que era cerca de mi abuela, una mañana salgo a la cocina, había una galería cerrada interior y tenía muchas plantas, y había una planta que yo no sé si tenía algún bichito o algo, estaba prácticamente muerta, y mi abuela, que es una experta, y mi madre no sé qué tienen, que las tienen todas las plantas preciosas, le dije, ya que esta planta la habrá que echarle algo, la puedo salvar, y me dijo, Sora, esta planta está muerta, más te vale que la tires porque ya no le puedes hacer nada. Recordé yo el mensaje, el sueño de Manuel, y dije, de verdad, lo dije con una fuerza, con una fe, con un deseo, esta planta va a vivir. Os puedo garantizar que esa planta a los pocos días estaba preciosa, y esto fue real, no fue un sueño, ¿vale? La palabra tiene poder, y debemos de saberlo, y si va acompañada de ese deseo, ¿no? Esa bondad, ese amor que siempre digo, ahí está nuestro poder. Es ese acto de fe que mira, toda la gente, todos, seguro que todos en algún momento hemos dicho la fe mueve montañas. Es una frase en la que todos creemos, pero realmente pensar, ¿habéis hecho algo o que comprobéis que habéis movido montañas? Lo creemos, pero no hacemos nada. Empecemos a usar esa frase, empecemos a creer en nosotros y a creer en que con fe, con fuerza, con palabra, con deseo, podemos hacer muchas cosas. Es muy importante. Y deciros, ya que Manuel dice esas voces interiores, referente a este caso, para aquel verano que yo estaba despertando, que se me daba tantas cosas, empezó a hablar una voz, claro, cuando me habló a los 16 años, o luego en aquel despacho a los 31, es inesperada, era continua, entonces sabes que no eres tú, que no es normal. Pero era una voz que a diario pues me decía, si estaba en la guardilla y me bajaba a la bodega, me decía, coge las tijeras. Y yo decía, ¿para qué voy a coger unas tijeras? Me bajaba sin tijeras. Y luego en la bodega necesitaba unas tijeras, surgía algo y decía, jolín, ya la tengo que subir a la guardilla y no he hecho caso. Todos los días me pasaban cosas así y yo no hacía caso. Pero pensaba que era mi mente, como era ya tan continuo, tan
tan diario, pero un día fue muy fuerte ya porque, bueno, un ser cercano, un familiar, quería entrar en un concurso, había hecho unas pruebas y a mí me llegó esta voz y me dijo, llámalo y dale la enhorabuena que está dentro del programa. Me dejé llevar por esa voz, dije, pues voy a hacer caso, hice caso, lo llamé, le dije, enhorabuena, estás dentro, y me dijo, ¿cómo lo sabes? ¿Te han llamado a ti? O claro, ¿a mí qué me van a llamar? Dije, no me han llamado. A la media hora este chico me llamó diciendo, me han llamado y estoy dentro del programa, gracias. Me preguntó y me dejé llevar por esa voz. Y ese mismo día, yendo al trabajo y aparcando, me dijo esta voz, Soraya, ten cuidado que te va a grabar tu compañera la conversación en el móvil. Ahí me eché a reír como diciendo, ¿pero esto qué es? Llegué al trabajo, esta compañera era nueva, debía de tener algún problema, venía de fuera, de otro país, no sé qué le pasaba, a mí me montó un follón y una historia que yo no comprendía. Me daba igual que grabase la conversación porque yo no había hecho nada y tampoco le iba a faltar ni iba a decir nada grosero. Pero no caí en ello, tuvimos una discusión y cuál es mi sorpresa que de repente me saca el móvil y me dice, y que sepas que te he grabado la conversación en el móvil. Os juro que a mí eso, claro, me daba igual. Yo en esos momentos me quedé flaseada porque me vino la frase del coche, miré al cielo y me eché a reír y les dije, vale, ya sé que sois vosotros, ya sé que esto ha sido una preparación para cuando en otro momento necesario o oportuno me habléis, os haga caso porque sois vosotros. Y entonces cesaron ya esas voces porque ya saben que yo en ese momento en que me llegue voy a responder porque ya sé que son ellos. Es curioso, ¿no? Es la fe. En el momento en que ya les dices, ya sé, ya he averiguado, ya he descubierto, ya no necesito, es cuando pues cesa eso, ¿verdad? Así es, como muy bien dices, son tres cosas, ¿no? O sea, principalmente tenemos que comprender, ¿no?, que es cierto que en muchos casos, cuando te adentras en este fascinante mundo, descubres de que la fe mueve montañas. Eso es cierto, en que la palabra es poder y ese poder genera fuerza y que, por supuesto y por encima de todo, el querer es poder. Es una triada de cosas que, trabajadas en sinergia, pues dan un gran resultado. Pero no olvidemos que Dios te lo da hasta que te lo quita. Si el poder que tú empiezas a tener conciencia y tienes, lo empiezas a desarrollar y empiezas a comprobarte que lo tienes, como actúes mal, como hagas un daño a alguien que te rodea, ese poder se te quitará hasta que tu mente y tú estés preparado para tenerlo. Es así, ¿verdad? Es así, sin duda. Pues sin demorarnos más, vamos a Los Ángeles a contar nuestra experiencia para ver si nos da tiempo en este espacio. Venga, estupendo. Mira, voy a sacar entre muchas que tengo una de ellas, ¿no? Pero como siempre digo, no por ser ni mayor ni menor que otra, sino porque realmente esta guarda un gran mensaje en su interior, ¿no? Y es que yo regresaba de un largo viaje y en un punto concreto de la A2, ¿vale? Es la autovía que une Madrid-Barcelona, ¿vale? Empecé a encontrarme francamente mal. Sentía dolores no solamente físicos, sino también espirituales y emocionales por una serie de cosas que me habían sucedido, ¿no? Hubo un momento en que, sin saber cómo ni por qué, yo quedé completamente ausente de mi coche. Es decir, fui inducido por una fuerza totalmente ajena a mi condición normal, y esa fuerza lo que hizo fue hacerse cargo del vehículo. Y yo te pregunto, ¿nunca te ha sucedido? ¿No te ha sucedido que en un momento puntual has estado conduciendo el vehículo y sin saber cómo ni por qué has estado en un punto de decir, ostras, ¿qué ha pasado aquí? He llegado hasta aquí y no he sido totalmente consciente de la maniobra que yo debía hacer? A mí me pasó una vez, además era el camino que hacía todos los días al trabajo, que aunque estuviese pensando en algo, mi mente ya, mi cuerpo, pues esto que sabes que estás ido pero estás conduciendo, lo hacía. Sin embargo, ese día yo iba al trabajo, estaba consciente y no sé cómo aparezco en otro semáforo, en otra calle, que de hecho te llamé, te lo conté y te dije, Manu, no sé cómo he aparecido aquí. Sí, es curioso. Correcto, pues bueno, esas cosas suceden. Bueno, pues lo sorprendente de todo esto es que yo, sin saber cómo, llegué a un lugar totalmente desconocido, ¿vale? Y lo más sorprendente es que quedé totalmente dormido. En ese instante, en ese preciso momento, ¿vale?, aparecieron dos seres de cualidad angelical.
dos seres bellísimos. Pude diferenciar a uno de ellos de sexo masculino y a la otra pues de sexo femenino, simplemente por un par de detalles que tenían consigo mismo. Ellos vestían unas túnicas, pues como siempre, ¿no? Por lo menos en lo que a mí respecta, ¿no? De color blanco, ¿no? Bueno, pues estos seres portaban consigo un cáliz, llevaban una copa de la cual me ofrecieron beber. Yo no dudé, bebí de esa copa, que me pareció un profundo elixir por su cualidad totalmente reconstituyente y vigorizante, ¿no? Fue sorprendente porque al yo tomar de aquella copa de cristal, sentí como liberó de mí todo aquel sufrimiento que yo arrastraba, todo aquel dolor, toda aquella pesadumbre. Incluso te podría decir que incluso hasta liberó de mí karma, pero un karma no de días, ni semanas, ni meses, sino años. Y lo sorprendente de todo esto, hay muchas cosas que te podría contar al respecto de aquella vivencia, pero lo reservo para cuando llegue su momento y poderlo contar con mayor dilatación, ¿no? Pero al caso, lo sorprendente de todo esto es que cuando yo desperté, me encontré delante de una enorme cruz de color blanca, y la cual en su base tenía la inscripción siguiente: esta es la cruz de la misión. Fíjate. Qué fuerte. Fíjate. ¿Pero sacas alguna enseñanza o algo, deduces algo de esa experiencia? Sí, fíjate, claro, te cuento, ¿no? Por aquel entonces, yo, a mí se me había encomendado una labor, una misión, y era la de poder socorrer a aquellas personas que estaban en fase terminal. Hablamos de grandes enfermedades o patología. Mi misión era muy sencilla, era simple y llanamente, en la medida de lo posible, darles esa paz suficiente para que pudieran realizar ese tránsito a esa otra vida que existe después de esta, ¿no? Claro, yo estaba muy agotado porque siempre me tocaba la peor parte. La peor parte pues era ver la agonía de aquellas personas, ¿no? Y yo me rebelaba continuamente porque no quería más, porque aquello era muy duro, ¿no? Entonces supongo que ese es el mensaje, que al yo despertar y al yo leer aquella inscripción, poco más o menos venía a decirme que yo no podía escapar a ese destino que de alguna forma, entre comillas, se me había impuesto. Pues sí, muy, muy fuerte, muy bonito y muy especial. Pues yo os tengo que contar, para mí es una de las experiencias más fuertes que he vivido, una prueba muy crucial. En el siguiente programa estaré yo sola para recopilar, ¿no? y reforzar los mensajes más importantes de estos últimos programas, en el que hablaré de lo que es creer o no creer, o cuándo es importante ver y creer, que eso yo en otros programas lo he comentado. Pero en este momento sí que era importante para mí el poder ver. A lo mejor ahora que ya tengo una experiencia, un camino, no es importante, pero yo nunca he dudado de un padre. Pero a mí, como os dije, no canalicé con un ángel que de repente me daba información para el mundo. A mí me tiraron como jarro de agua fría, que lo mío era distinto. A mí no me ayudaron en esos meses, me daban unas señales, pero era como si ese conocimiento tenía que estar ya dentro de mí, ¿no? Como si yo ya hubiese venido a este mundo para la ayuda, o para hablar o para comunicaros, y el conocimiento tuviese que estar dentro de mí, porque yo tenía que averiguar algo muy fuerte. No te dan un nombre, ellos no te lo dan, eres tú que tienes que unir las piezas, ellos te guían, y ellos, cuando tú ya has descubierto algo, pues te lo refuerzan o te lo confirman. Para mí, como ya os he apuntado en varias ocasiones, era muy duro lo que a mí la información que yo había averiguado, había sacado de mi interior, me habían venido visiones, había unido esas piezas del puzzle desde que era niña, cómo me había desarrollado en momentos en los que me encontraba sola, o momentos que había vivido que mi mente y yo los había vivido, pero los había dejado pasar porque no los podía entender, porque no tenía correlación con esta vida y la edad que yo podía tener. Cuando unes todo eso y descubres realmente lo que el cielo te está indicando, te está diciendo, es muy duro. Entonces yo estaba en casa de mis padres viendo una película que tenía mucho que ver con el tema del cual se me había dado, y lo siento, pero me sentía el peso del mundo encima de mí.
No sabía cómo llevarlo. Salí al jardín llorando, miré al cielo, estaba acabando aquel verano, era un día, no había una sola nube, era un cielo azul precioso. Me senté en las escaleras y le dije al Padre, Padre, dame una señal, te lo pido. Yo no me cuesta mucho creer esta información. Si esta información es verídica, dame una señal que no lo pondré en duda nunca más. Y haré o intentaré hacer pues todo lo que se me diga. Pero si no lo es, por favor, no me des la señal. Entonces, claro, en esos momentos tú no te... Sinceramente, soy humana, soy persona. No me creo, no te crees, estaba comenzando, no te crees que te vayan a poner una señal en el cielo. Pero sin embargo tenía ese deseo tan fuerte y se lo pedía con mucho dolor y con mucha necesidad. En esos momentos, enfrente de la casa de mis padres hay pues 3 chalés y el que está más así en diagonal, a la esquina, hay un tejado y veo que aparece una nube blanca. Me llama la atención por el movimiento tan rápido. Y claro, no había nubes ni nada, no sé, es como si algo me hiciera ir a ese punto. Giré mi cabeza y veo que empieza a salir la nube. Esa nube veo que tiene forma de cuerpo de mujer, como de cintura para arriba. Veo un pelo largo de mujer. Veo mi cara en nube. Veo una mano que está puesta sobre mi cabeza. La nube sigue saliendo del tejado, entonces cada vez aparece más esa fotografía. Veo un pecho de un hombre que le acompaña a esa mano que tiene sobre mi cabeza, la cara de un hombre, a lo que yo entiendo, ya hemos dicho que el Padre o según qué figuras se nos manifiestan con la imagen que nosotros tenemos en la mente para que entendamos que son ellos. Era el Padre. Y después de esa mujer con la mano y el Padre, detrás de esa figura hay un nombre en letras de nubes, que es el nombre o es la identidad que yo estaba viviendo ese verano, ¿no? Y tenía que asumir. Ese nombre no era en castellano, no sé en qué idioma era, pero yo entiendo perfectamente. Además, son letras claras en nubes, tienen la misma distancia una a otra y el mismo tamaño. Entonces, en esos momentos, yo era como si conociera el nombre, estuviese segura de lo que me estaban dando, pero claro, no paraba de mirar la nube y decía, Dios mío, pero si esto es un cuadro, una fotografía, es que los dedos, las pestañas, la boca, todo es claro, no es mi mente que lo quiere ver, es que es una fotografía. Ya cuando ves el nombre, apareció mi madre, y cuando yo escuché a mi madre, lo curioso es que, y eso es lo fuerte, que luego te preguntas y dices, pero ¿por qué lo hice así? Bueno, tu interior es más fuerte que tu mente. Cuando escuché a mi madre que me decía, ¿qué haces ahí?, corriendo me sequé las lágrimas, me levanté y retiré a mi madre de allí. Le dije, nada, mamá, mirando el sol, y la saqué de allí. En lugar de decirle, mamá, ¿estás viendo esa nube? Mamá, ¿estás viendo ese nombre? Es muy fuerte. Supongo que mi interior quería protegerla porque sabía que eso era para mí. Tuve que creer, en algún momento de mi vida he dudado, como es normal, de si eso fue la mente o no fue la mente. Yo sé que fue real, pero bueno, es una historia que quería compartir con vosotros. Profundizaré sobre ella en el programa siguiente, porque ya no nos queda tiempo y nos tenemos que despedir. Así que agradecer, Manuel, un día más esta trilogía. Tardaremos en verte unos programas. Bueno, algún tiempo. Pero nos tendrás que acompañar para hablar de lo de ángeles de ayer, extraterrestres de hoy. Espero que así sea. Que es un tema que lo vamos a dar en breve. Deciros, amigos, que como siempre intentéis sacar la parte buena, tener esa conexión con el cielo, sobrepesar las fuerzas negativas y del bien, pensar en cada acto que hacéis, analizaros, ¿vale? Y mirar, observar al resto y mirar a ver en qué podéis mejorar todos. Uniros, que somos hermanos de verdad, y vivir en amor. Os queremos, gracias, a ti. Y hasta muy pronto. Hasta pronto.